Perfecto. Excelente, tiene que presionar ahí el botoncito para permitir la grabación de este nuevo KineTalks, el primero del año 2022, el 22 del 2 del 22. Sí, Y estaba además, leyendo, yo no sabía que era eso, pero que es una fecha capicúa. Me encantan esas cosas que no sirven de nada saberlas, pero me gusta. más encima a las 22 horas de Chile. Exacto, ok. Bueno, le damos la bienvenida a María, con quien, bueno, hemos tenido de alguna forma conversaciones a través de redes sociales y correo, pero no tenía la suerte de conocerla en vivo en directo, en persona todavía no, pero ya ahora sí tenemos la oportunidad de entrevistarle, conversar un poquitito de estos temas que son relevantes para todos los clínicos, así que bienvenidos todos kinesiólogos o futuros kinesiólogos que hay por ahí. Y primero, obviamente, te doy las gracias, María, por estar acá y también aprovecho a preguntarte para conocerte un poquitito más. Cuéntanos de ti. Claro que sí. Primero que nada, pues muchas gracias, Nico, también por el espacio y muchas gracias a todos los que están ahorita conectados. Sé que hay de diferentes partes de Latinoamérica y eso creo que es algo muy bueno y nos enriquece mucho. Y les platico un poco, ¿verdad? Que la idea de esta plática, pues es platicarles un poco de, pues cómo llegué un poco a hablar de dolor y qué es lo nuevo que se tiene que ver de ahora en adelante sobre el dolor, ¿no? Yo soy originaria de México, del norte de México, pegado casi con la frontera con Estados Unidos. Y bueno, yo estudié la carrera de fisioterapia, no les voy a hacer el cuento muy largo, pero siempre he sido una persona muy curiosa. Yo me considero preguntona de nacimiento, ¿no? Y esa curiosidad es la que me ha ido llevando a encontrar o a buscar esta pasión que ahora tengo, que es hablar sobre dolor y cuestionarme siempre qué es o por qué mi paciente sigue sintiendo dolor, ¿no? Pasé por muchas etapas a lo largo de mi desarrollo profesional. Estuve trabajando un tiempo en la Ciudad de México, en hospitales, y siempre mi pregunta al final era, ¿y por qué le sigue doliendo al paciente, no? Entonces, eso me llevó a querer buscar un estudio y a querer a prepararme más y encontré esta maestría que me llamaba mucho la atención, que estaba en Nueva Zelanda, y me fui 3 años a Nueva Zelanda. Fue una manera difícil de irme porque era como, allá les decía a mi universidad, que aquí si los de México conocen, yo soy egresada del DIF, y entonces como tal no es una universidad como tal, sino es un centro de rehabilitación que te prepara como en la carrera de fisioterapia, está avalado por la SEP y todo, ¿no? Entonces, la verdad, aquí me confieso, tuve que hasta medio inventar ahí una carta para que me aceptaran y todo, porque no había una carta como tal de alguno de los procesos que me pedían en la universidad. Logré irme, me tardé como 2 años para poder irme. Estuve estudiando en Nueva Zelanda esta maestría de fisioterapia, terapia manual, ortopedia, acupuntura. Y ahí fue donde empecé a entrar también mucho en esta parte como de, y bueno, ¿y qué es el dolor, no? Fue donde me fue llevando y jalando hacia esa parte. Estando en Nueva Zelanda, tuve la oportunidad también de estar un tiempo en Australia y conocer a David Butler, a Loremi Mosley y tomar estos cursos con ellos, ¿no? Que ahí sí ya fue cuando dije, esto es lo que me llama a mí la atención. Y me acuerdo tengo muy marcado, fue en el 2014 cuando yo tomé el primer curso con David Butler y al final del curso le dije, es que yo quiero estar dando y hablando de esto y quiero hacer este tipo de cursos, ¿no? Quiero formar parte del Neuroorthopedic Institute. ¿Qué tengo que empezar a hacer o qué puedo hacer? Lo que sea, ¿no? Y desde ahí empezó nuestra relación con David Butler y su esposa, que se llama Juliet, que también es una muy linda persona. Y me dijo, pues lee mucho, empieza a leer mucho, escríbeme cualquier duda que tengas y pues desde ahí empezó. La verdad, algo que le reconozco mucho y le admiro mucho a David Butler es su humildad hacia que los alumnos se acerquen y le pregunten lo que sea, ¿no? Entonces, todo ese camino me fue llevando hasta ahora, apenas en el 2020, oficialmente, me convertí en instructora para el Neuroorthopedic Institute. Me tardé 7 años, más o menos, 6, 7 años. Pero la verdad fue algo muy, muy grato. ¿Qué más? Terminé de estudiar la maestría, de prepararme con ellos. Luego hice un posgrado en la Universidad de South Australia sobre mecanismos del dolor, manejo del dolor, que es justo también Nico en este momento está cursando ese posgrado también. Este, y ese posgrado ya me dio más la oportunidad de estar y de formar parte de esta parte del Neuroorthopedic Institute, ¿no? También literal regresé a México y como el consejo de David Butler fue empieza a hablar de esto, lee más, empecé a hablar de esto en México, ¿no? Al principio, cuando recién regresé,
nadie me abría las puertas. Yo les decía, vengo a hablarles de dolor, a las clínicas de dolor, a hablarnos de qué, y tú qué eres, y como por qué. Daba cursos, a veces hubo un curso que di en la Ciudad de México, que la Ciudad de México es una ciudad con 22 millones de habitantes, y no es que ya tiene más, con 2 personas. Literal, no, nada más 2 personas se inscribieron. Y dije, pues bueno, va, una amiga me prestó la sala de su casa y ahí lo dimos. Porque dije, la verdad, mi pasión es realmente compartir esta información, porque hay tantos pacientes que sufren de dolor y las historias que escuchas de los pacientes sobre por qué nunca nadie me había dicho esto. Eso es algo que a mí siempre se me queda muy grabado después de atender a un paciente con dolor persistente o con cualquier tipo de dolor que llevan mucho tiempo intentando encontrar esas respuestas o darle un poco más de sentido a su dolor, porque como bien dicen, comprender es aliviar, independientemente si es un dolor persistente o están en la primera etapa, ¿no? Entonces, cuando el paciente me dice, oye, ¿por qué nunca nadie me había dicho esto? Es donde más me inyectan energía para decir, ok, vamos a seguir hablando de esto y abriendo espacios como este que me permite Nico para compartirles y de verdad invitarlos a que no tiene que ser con ninguna de mis cursos, ni mucho menos, donde ustedes quieran leer visiten el sitio del Neuroorthopedic Institute, visiten sitios de colegas que se están preparando y hablando de este tema. Es bien importante que estemos preparados en este tema, porque le puedes cambiar la perspectiva a un paciente, ¿no? Yo siempre he creído que tú puedes condicionar a un paciente para bien o para mal, ¿no? Y mucho de este condicionamiento, eso también es de donde surge como toda esta parte del estudio sobre el dolor. Lorimer Moseley habla mucho, ¿no? Del condicionamiento en cuestiones de cuando se genera un dolor o una respuesta de dolor ante estímulos que generalmente pues no consideras que puedan estar relacionadas a una respuesta de dolor. Y usa mucho el ejemplo y nos ayuda a entenderlo con este experimento de Pavlov, ¿no? Los perros que hizo este experimento que cada vez que les daba de comer sonaba una campana y el perro salivaba. Les daba de comer, sonaba una campana y el perro salivaba y después al sonar la campana el perro salivaba, pero como tal pues no le estaba dando la comida. Y de hecho, igual ya me salí un poco del tema, pero les digo que me apasiona el tema, pero se están empezando a hacer estudios sobre el dolor con esta base del condicionamiento, del estudio sobre, ok, hablaba Lori Moseley recientemente que lo estaba escuchando, es como hablar o haciendo la analogía de que la campana es el movimiento y la saliva es el dolor. Entonces, tenemos que encontrar a veces en nuestro paciente ese movimiento que es la campana que detona el dolor, pero que ya no hay una lesión de por medio o que ya no hay nada. A veces podrá ser un movimiento, a veces podrá ser otro tipo de estímulo, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, actualmente estoy en la Ciudad de México, digo, estoy en México más bien, en el norte de México, no en la Ciudad de México, y me dedico justo a ver pacientes con dolor persistente, a dar cursos, a dar estas certificaciones ahora con el Neuroorthopedic Institute y a compartir esta información que creo que es muy importante. Y también algo que me decía mucho David Butler, créanme que mi primer intento fue traerlo a México, ¿no? Quiero que venga, hice muchos intentos. Y él siempre me decía que el tema del dolor se tiene que explicar en el idioma de las personas que estudian el tema del dolor, porque no es lo mismo a que te lo expliquen o el aspecto cultural que también tiene mucho que ver en otro idioma, ¿no? Entonces, como que siempre me estuvo impulsando en esto y en eso estamos ahorita, ¿no? Y le agradezco mucho. Bueno, eso que comenta justamente está ahora dando que hablar. Voy a postear ahí un enlace interesante de un artículo que hizo hace ya 6 o 7 años Bleyen con Lorimer Moseley, que habla justamente de cómo interpretar lo que va más allá de la nocicepción. Así que si están Exacto. interesados en aprender de dolor, esto del condicionamiento es como lo que está abordándose ahora de otra perspectiva, ¿eh? No es todo lo que ya sabíamos. Simplemente del dolor no equivale a lesión, que es probablemente el mensaje más potente que tiene que conocer el paciente en todo caso, una vez que está evitando cosas porque tiene algún síntoma o porque a veces ha escuchado mensajes prohibitivos, lamentablemente, de los propios profesionales de la salud. Y imagino que es una Exacto. realidad transversal, pues María, eso igual ocurre en México, en todas partes del mundo. Exacto. Y también otro video muy bueno de Lori Mosley, o no sé si es este del que hablan, que se llama Tame the Beast. Es muy Sí, bueno ese video.
y está también, hay sus subtítulos en español y traducido al español. Y ahí también toca y aborda el tema de esta parte de Pavlov y del condicionamiento, ¿no? Que mientras más tu sistema produce una señal de dolor, se vuelve más efectivo en producirlo, ¿no? Entonces, algo que es bien importante es que tenemos que darnos cuenta que tenemos que cambiar nuestra práctica clínica. De hecho, este año en la IASP, en la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, es el año para traducir la investigación que se ha hecho sobre el dolor a la práctica clínica, ¿no? Le llaman el año de, ok, vamos a traducir todo lo que ya conocemos, pero ahora que sí se aplique, ¿no? Muchas veces se queda en la investigación. Recientemente escuchaba una charla sobre dolor neuropático en pacientes diabéticos y hablaban justo de eso, ¿no? Que desde 1958 a la fecha hay una cierta cantidad de estudios que son muchísimos, ahorita no recuerdo el número exacto, pero lo mencionaban, y que realmente de todas esas investigaciones que se han hecho en ese tema, ¿cuántos tratamientos tenemos para el dolor neuropático en pacientes diabéticos? Fuera de controlar la glucosa. Entonces, mucha de la investigación se nos queda en esa parte, no se traduce a la práctica clínica, ¿no? Y en la situación del dolor también no queremos que eso suceda, ¿no? Pero algo que sí se puede hacer y que es algo que, pues yo les podría decir que lo aplico en mi práctica clínica es la educación en dolor, ¿no? El ayudarle al paciente a entender y a comprender por qué le sigue doliendo, ¿no? Entonces, hay que hacer un cambio, sí, porque el cambio es la única de las constantes, sí se está haciendo el cambio, pero más que la pregunta es, ¿tenemos que cambiar o tenemos que hacer el cambio? Es, ¿cómo vamos a hacer que el cambio tome la dirección que necesitamos que tome hacia esa práctica clínica, ¿no? Y hacia esa parte de el entendimiento que todos nosotros debemos de tener sobre el dolor para poder permitirlo y poder compartirlo con los pacientes. Algo que decías, Nico, que es bien interesante, es que a veces nosotros mismos, profesionales de la salud, somos los que le damos el nocebo más fuerte al paciente, ¿no? La mala información. Y hay un estudio que dice que generalmente lo hicieron recientemente y sé que, bueno, por aquí ubico y sé al que hay algunos doctores o doctoras de México, pero fíjense, hay algo muy interesante. Esto nos compete a todos los profesionales de la salud. En este estudio que hicieron, resulta que se dieron cuenta o analizaron cuántas de las personas o de los profesionales de la salud estaban dando educación en dolor. Los que menos están dando educación en dolor son los doctores, son los médicos. Entonces, pero sin embargo, la manera cuando permea más la educación en dolor en un paciente es cuando la da un médico, no cuando la da otro profesional de la salud. ¿Por qué? Porque seguimos bajo este cultura o este aspecto, no sé si en Chile sea igual, pero aquí en México sí eso está muy marcado, que lo que dice el médico es como va superior a lo que cualquier otro profesional de la salud pueda decir, ¿no? Entonces, y la otra parte interesante es que los médicos son los que menos están dando esta educación en dolor. Entonces necesitamos invitar, porque al final de cuentas somos colegas, a que más médicos se sumen a este tema, ¿no? Porque no es una situación que sea propia de los fisios o propia de los terapeutas ocupacionales. Es una situación que es del paciente y que la tenemos que ver en conjunto. Eso es lo que yo creo, ¿no? Bueno, y en esa misma línea voy a complementar un poquito lo que dice María, porque Dan Rohn tiene una publicación súper reciente, de hecho es de enero de este año, que compartió Chad Cook en Twitter hace un par de semanas solamente, y voy a copiar aquí el link. Dan Rohn es un investigador de renombre, se ha ganado millones de dólares en investigación en Estados Unidos y ahora hizo una especie de tablita de resumen de qué cosas podemos mejorar nosotros como clínicos o los investigadores y también los doctores, incluso los cirujanos, para poder priorizar de alguna manera el cuidado conservador antes del quirúrgico. Y en realidad hoy día nosotros como kinesiólogos abrazamos esa alternativa, sabemos que eso es una realidad, pero claro, también está de la mano de nuestro sesgo y de lo que nosotros leemos. Hay otra parte de la vereda que defiende algunas cosas que se pueden resolver de manera quirúrgica también, pero el que está mejor posicionado para entregar esa información precisa al paciente debería ser el cirujano. Y eso es lo difícil, porque en nuestro país al menos, muchos conflictos de intereses. Claro, claro. Sí, eso es lo difícil y a veces lo triste, ¿no? Ese conflicto de interés que dices, es una línea muy delgada. Yo a veces me meto en controversias cuando digo esto, que es, ¿estamos haciendo o dando salud y bienestar a nuestros pacientes o estamos haciendo mercadotecnia en salud y esta otra parte? No digo que no, o sea, obviamente tenemos que cobrar por un servicio y nos estamos preparando para esto, pero es esta línea tan delgada
que es muy difícil o es muy fácil caer del otro lado, ¿no? Entonces, pues yo creo que si nos mantenemos bajo este principio de querer aportar y ayudar al paciente que nos está acudiendo con nosotros, al final de cuentas, pues ese es el fin de nuestra profesión y esa es la mejor recomendación que te puede dar cualquier paciente o cualquier otra persona que quiera visitarte, ¿no? En situación de una situación de práctica clínica. Bueno, y tocando un tema que mencionaste anteriormente, por ejemplo, en los pacientes que tienen diabetes, que sufren dolor neuropático, muchos siguen defendiendo, no sé, por las estrategias de neurodinámica, el masaje, cosas que todavía no están respaldadas como Exacto, quisiéramos por la evidencia científica. O sea, ese paciente exacto. si cambia su condición de salud, si trata sus comorbilidades, y finalmente Ujú. eso ya implica otro aspecto relacionado a los determinantes sociales de salud, a tener acceso a la salud, a tener la plata, el dinero para poder financiar todo eso, o sea, va mucho más allá de lo que nosotros hacemos en el uno a uno finalmente, pero al menos tenemos la intención de llegar a las masas y por eso quise que hiciéramos obviamente este Kinetalks latino. Debo decir que este es el primer Kinetalks latino. Ok, ok, Es me da la mucho, primera invitada internacional de habla hispana. me da gusto y a la vez no sé qué tanto gusto me da. Deberíamos de haber más Hacerlo más seguido. latinoamericanos. Ay, sí. Sí, bueno, de hecho tengo invitada a Mar Flores para un par de meses Ah, más, pero en general estoy haciendo yo de traductor, entonces ahora es mucho más fluida la claro. conversación, me parece entretenido también porque yo hago entre comillas de entrevistador y traductor, pero ahora podemos compartir y me da espacio para compartir literatura a los colegas que están ahí interesados, así que vamos con la siguiente apreciación aquí de lo que quiero que conversemos. Esto que Sí, estoy claro. compartiendo ahí es un podcast de Joe Tara con Hailey Leak. Hailey Leak es una de las estudiantes de Australia Ah, predilectas, ok. digamos, que hizo un paper en el Rate Pain junto a Lorimer. Dio, digamos, que hablar porque es un estudio bien interesante y trataron de investigar qué es lo que las personas realmente valoraban de los mensajes que los clínicos le entregan de dolor. Y son tres cosas, y creo que podríamos hablar de esas tres cosas un poquito más detallado y después que los colegas nos hagan preguntas respecto a esto. Claro que sí. Y mira, aprovechando como breve introducción, tengo el gusto de conocer a Hailey, porque cuando estuve en Nueva Zelanda y en Australia, la conocí cuando ella apenas estaba empezando todo su proceso de doctorado. Es una muy, muy buena persona. Y recientemente, si la quieren ver en su parte de, ¿cómo se llama? Extrema, de extrema. Reality show y de Extrema, participó en Survivor Australia y lo ganó y era la edición Brain versus Bronze, no me acuerdo qué otro nombre era, y lo ganó y explica su experiencia en el Survivor Australia de cómo, entendiendo el dolor, logró superar muchos de los retos, ¿no? Y darse cuenta que podía dar un poco más o exigirle un poco más a su cuerpo. Y sí, como bien lo dice Nico, ella hizo esta investigación para su doctorado, que generalmente, ¿qué pasa, no? Ese es como un enfoque muy de que tenemos todos los profesionales de la salud, ¿no? Queremos buscar nosotros siempre darle la respuesta al paciente, pero ¿cuántas veces le preguntamos al paciente qué es lo que él quiere aprender o qué es lo que está buscando, ¿no? A veces no damos ese espacio y bien dicen que el mejor profesional de la salud es el que sabe escuchar. Entonces, ella se dio a la tarea de esto, ¿no? Decir, ok, les estamos dando educación en dolor a los pacientes. David Butler inició dando estos 10 puntos claves sobre el dolor, ¿no? Y se empezó sobre esos 10 puntos claves del dolor, empezaron a dar educación en dolor a los pacientes, creyendo que todos los pacientes querían saber o tenían que saber sobre estos 10 puntos claves, ¿no? Ahora, lo que hizo Hailey en su estudio fue, vamos a preguntarle al paciente qué realmente valora o qué realmente le ayudó en su proceso de recuperación de entender sobre su dolor. Y como bien dice Nico, fueron tres ejes temáticos, ¿no? El primero era entender, o bueno, no sé bien el orden, pero uno de ellos era entender que el dolor depende del contexto. El otro, entender que el dolor se puede hacer sobreprotector, pero que esa sobreprotección se puede reentrenar. Y el otro era entender que no siempre que le dolía significaba que se estaba lastimando, o sea, que no había una relación 100% o uno a uno entre su dolor y la lesión tisular. Entonces, en base a eso, cambia un poco la práctica clínica, ¿no? Y más que es el año de traducir la investigación a la práctica clínica, creo que este estudio queda perfecto para este año, porque es decir, no le tengo que hablar al paciente de los 10 puntos claves del dolor, eso lo hacía yo antes al inicio y me declaro culpable y creía que en la primera sesión les tenía que explicar esos 10 puntos claves, ¿no?
cuando a veces lo sacaba todo abrumado y nunca regresaba el paciente. Era como, y está loca, yo vine a que me pusiera tenso, que me hiciera otra cosa o una técnica y nada más se la pasó hablando, ¿no? Entonces, en base a eso, es aprender, si la educación es un tratamiento, la tenemos que aprender a dosificar como tratamiento. Hay ciertas cosas en la investigación que también han salido que tenemos que empezar a hacer esta traducción. Por ejemplo, se ha estudiado y se sabe que un poco de ejercicio cardiovascular antes de querer aprender algo favorece la neuroplasticidad. Entonces, ¿eso cómo lo traducimos en la práctica clínica? Es decir, pues no de entrada tal vez voy a llegar dándole al paciente, hablarle sobre estos ejes temáticos, sino lo voy a poner a hacer un poco de ejercicio, un poco de ejercicio cardiovascular, un poco de activación, y luego va a estar por fisiología en un punto mucho más fácil de que pueda asimilar la información que le vamos a dar o que le vamos a platicar o a brindar, ¿no? Entonces, regresando a estos tres ejes temáticos, a mí algo de lo que me apasiona en esto del dolor es encontrar esas historias simples, yo les digo, después de lo complejo del dolor, ¿no? Siempre he creído que existen estos dos tipos de simplicidad, ¿no? Lo simple y lo simple después de lo complejo. Y nuestro trabajo como divulgadores del dolor está en la simplicidad después de lo complejo. O sea, ¿cómo le explicas al paciente que su dolor no tiene una relación uno a uno con su lesión? Sin embargo, él te dice, es que a mí me duele aquí, aquí me lastimé, aquí me pegué, ¿no? O cómo le dices a ese paciente que su dolor se hizo sobreprotector y que ahora hay que reentrenar esa sobreprotección. O que su dolor depende del contexto, que depende mucho de si va enojado o si está estresado o si está en un contexto que no le está favoreciendo socialmente también, ¿no? Entonces, esas son como estas historias que, bueno, algunas pueden encontrar en mis redes sociales y vamos a platicar seguramente ahorita de algunas, que es buscar esas. En los cursos han salido muy buenas historias. El curso en el que estuvo Sebastián salieron excelentes historias, también estuvo Fita por ahí en ese curso. Y es eso, ¿no? Más bien encontrar nosotros las propias historias que le podemos estar brindando a esos pacientes, ¿no? Bueno, en el fondo que quizás en alguna persona hizo sentido, eso a veces se puede replicar en algún otro, no es para todos igual, obviamente. Y yo creo que esa es Exacto. una de las principales diferencias de la escuela australiana, de lo que estoy aprendiendo actualmente y he reforzado mucho más leyendo, que viene con la escuela de PNE que está liderada por Adrian Lowe, que te entregan, Ujú. entre comillas, metáforas y cuentos como historias, y en el fondo tú estás leyendo, yo tengo el Why You Heart System, que es este archivador Ajá. de $200 que tiene lámina en el fondo, y por un lado sale una foto, un dibujo, y por otro lado sale lo que tienes que leer como terapeuta. Entonces, cuando yo fui una vez, el 2018, fue a una conferencia en Denver, y en el curso taller cortito de 2 horas que hicieron de PNE, estaba Adrian y habían un par de profes más. La Iva Huisman estaba de Bélgica, de hecho, mostrándonos su visión de Bélgica y va muy de la mano lo que hace John Hicks, de lo que hace Adrian Lowe, por si acaso, eso como que comparten una visión hoy en día. Pero Ok. claro, a la hora de esa frialdad que tiene a veces el norteamericano estadounidense, de agarrar la lámina y decirle al paciente, bueno, tu dolor, y te muestra la foto, así como que genera una barrera, pues. Entonces no tiene mucho sentido hacerlo así, y ese archivador yo lo dejé bien cerradito y la verdad es que me fue poco y nada, fue una inversión que no dio muchos frutos, pero para poder estudiar la historia, entender el mensaje que hay detrás, al menos lo que me gusta es que categoriza un poco el mensaje según la condición del paciente. Por ejemplo, hay una pestaña que dice, o sea, Ujú. mensaje relacionado al sistema nervioso, si el paciente tiene alodinia, si tiene Exacto. hiperalgesia, si tiene sensibilización Sí, central, entonces ahí agarráis una lámina y mira, quizás este dibujito te puede servir para graficar algo. Entonces creo que en ese claro. sentido hay que ser como bien abierto de mente porque justamente Lorimer te enseña de otra manera. Sí, sí, 100%, ¿no? Y al final de cuentas, esta escuela, la australiana, como bien dices, te enseña como empatizar un poco más con el paciente y que no hay una línea siempre igual, ¿no? No, es como, somos seres emergentes, es muy difícil creer que todos aprendemos de la misma manera, ¿no? Una historia que te funcionó con un paciente puede ser que con el otro no funcione, ¿no? Entonces, siempre te mantienen bajo esa línea de siempre estar muy consciente de que literal, cada paciente es un caso de neurociencia del dolor, es un caso individual de neurociencia del dolor o sí, le llaman neuroscience Sí, clinic case o algo así, le llaman, no recuerdo bien el nombre. Entonces,
en base a eso, tenemos que darnos cuenta que al final de cuentas no es que estés educando a la persona. Yo lo que creo cuando me preguntan, y bueno, entonces, ¿qué es esto de la educación en dolor? Les digo, es el arte de ayudar a una persona a entender su experiencia de dolor, pero es la experiencia de él, no la mía, y que igual y yo la entendí de otra manera cuando yo tuve dolor, pero él a eso le funcionó, ¿no? Y es a lo que llegamos. Y pongo esta palabra arte porque el arte pues no es 100% algo científico o medible, ¿no? Tiene una parte que sí o unas líneas que sí, pero al final de cuentas pues tenemos que verlo así, ¿no? Porque somos seres emergentes y dentro de eso pudiéramos hablar, ¿no? De esta situación. Hay situaciones en las que todos probablemente hemos estado o somos afines a, pero realmente hay muchas cosas que no. Y un ejemplo que yo pongo mucho en los talleres, por ejemplo, es la canción del Chavo del Ocho, ¿no? Esta canción de la vecindad del Chavo del Ocho. Y que generalmente es como un neurotag que probablemente en Latinoamérica lo tenemos muy fijo, ¿no? Y les pongo la canción y les digo, a ver, ¿conocen esta canción? Vamos a ver si conocen la canción simplemente de escucharla y todos empiezan el Chavo del Ocho, el Chavo del Ocho, el Chavo del Ocho, ¿no? Pero fíjense que esa canción, si viendo un poco la historia del Chavo del Ocho, no era una canción que fue hecha ni especial para ese programa, sino era una canción de un francés que se llama The Elephant Never Forgets, y no me acuerdo el nombre del artista de la canción, y Chespirito la agarró para su programa, ¿no? Entonces les pongo el nombre de la canción y dicen, no, no conocemos esta canción, por el nombre no la conocen, pero en cuanto le doy play, todos empiezan a decir que es el Chavo del Ocho. Entonces, eso nos genera, eso es lo que le conocen en neurociencia o en esta parte, una neuroetiqueta, ¿no? Un neurotag, que nosotros ante un estímulo auditivo podemos dar una respuesta o relacionarlo, en este caso, con un programa de televisión. Pero esa misma canción, si yo se las pusiera en Australia, a los australianos seguramente dirían, oye, pues está simpática la canción, el ritmo, lo que sea, pero no van a tener esa misma respuesta. Entonces, es por eso que caemos en esa parte de que es el arte de ayudar a las personas a descubrir su experiencia de dolor. Y a veces también me han preguntado, oye, es que es muy difícil a veces quitar estas neuroetiquetas que se pueden generar en un paciente que tiene un dolor persistente, ¿no? Un dolor que lleva mucho tiempo. Dice, ¿qué tan difícil es? Una vez me preguntaron y les digo, pues es que si es complejo, si es algo complejo, le digo, es tan difícil como si yo te dijera ahorita que te borraras este neurotag de que cada que escuches esta canción lo relaciones con el Chavo del Ocho. Dice, ay, no, pues no, ya eso ya lo tengo, pero estamos de acuerdo que es algo generacional. Seguramente las siguientes generaciones ya no lo relacionarán tanto, o más que borrar como tal la neuroetiqueta a veces es cuando lo haces consciente, puedes generar nuevo aprendizaje y conocimiento y generar nuevas neuroetiquetas, que es como si caminas siempre el mismo camino, lo vas a marcar mucho, pero si generas un nuevo camino, puedes que es el camino que no sea tan bueno, la neuroetiqueta que no sea tan buena que tengas asociada a eso, se vaya borrando un poco, ¿no? Entonces yo les digo, ahorita acabamos de aprender que el nombre de la canción del Chavo del Ocho se llama The Elephant Never Forgets. Ya tienen ahí una asociación nueva que si la siguen trabajando, pues bueno, tienen un nuevo camino, ¿no? Y es como va aprendiendo nuestro sistema o aprendiendo estas nuevas neuroetiquetas que nos pueden ayudar a modular o a reentrenar esa sobreprotección que genera nuestro sistema, ¿no? Bueno, cuando un paciente entiende este concepto de las neuroetiquetas, creo que puede ser muy potente el resultado, ¿no? Yo he tenido experiencias también en las que entendiendo ese mensaje en particular se puede marcar un antes y un después. Pero antes te quería preguntar, María, la referencia, si la tienes a mano, de que haciendo ejercicio cardiovascular pueden cambiar en el fondo los resultados del La parte, aprendizaje. no la tengo ahorita a mano, pero que me comprometo a hacértela llegar para que se la subas en el Ya. Instagram. Sí, no, Sí. yo la quiero leer también porque no lo había leído y bueno, así como de forma coincidental, yo siempre, o sea, sin excepción diría yo, que sesión a sesión a los pacientes los hago hacer ejercicio y ejercicio aeróbico de entrada y a veces de entrada y de Ujú. salida y mientras están haciendo ejercicio incluso al mismo tiempo les estoy hablando del Explain Pain. Entonces creo Exacto. que eso, si tiene un sustento científico, va a ser más pesado todavía para que la gente lo pueda entender o procesar o de alguna forma más amigable, porque a veces tienen un dolor de hombro y les tienes que explicar que tienen que ir a la caminadora y finalmente si no somos buenos educadores te cuestionan, oye, pero si a mí me duele el hombro.
Y bueno, Sí, si eres o te dicen, convincente, tenía un paciente que me decía, oye, pero es que yo me lastimé el tobillo, ¿por qué me estás poniendo a hacer abdominales? Siento tensiones innecesarias en mi cuerpo si mi problema fue en el tobillo, ¿no? ¿Y por qué me pones a hacer planchas? Era como, me dio mucha risa, ¿no? Es como no le logré explicar al paciente que pues no nada más íbamos a enfocarnos a hacer arriba y abajo en el tobillo, ¿verdad? Y es justo eso, ¿no? sí, bueno, ahí la importancia de, si bien individualizamos el mensaje, hay muchas estrategias que van más allá de los tratamientos locales, tienen que abordarse a nivel regional y sobre todo hoy en día, más importante todavía, a nivel global. Tenemos que manejar estrategias que ojalá beneficien a la población, a la salud pública en el fondo y el ejercicio aeróbico, el educar, que es lo que queremos Ujú. lograr en el fondo, debería conseguir eso. Yo estaba leyendo el Explain Pain ahora Supercharged, más en detalle, página a página y el objetivo que tiene el grupo NOI finalmente es que el número destinado a la educación sea igual a uno. O sea, numbers needed Exacto. to educate Sí. sería igual Ajá. a uno. O Uno. sea, Ujú. los que están familiarizados con con el acrónimo de abreviación Numbers Needed to Treat, NNT, en el fondo Exacto. a cuántas personas hay que tratar para obtener un beneficio. En el caso de la educación, lo que los educadores expertos quieren es que sea uno. O sea, tú conversar con una persona que tiene dolor, deberías Lo conseguir o tener beneficias. algún efecto que lo beneficie en algo. Ahorita creo que el número que se tiene en estadística es tres en cuanto a la educación en dolor. O sea que cada tres personas que le explicas tienen un efecto positivo. Entonces, algo que bien dice David Butler en alguna de sus conferencias, dice, las farmacéuticas matarían por ese número. Sus analgésicos tienen a lo mucho, creo que el mejor tiene 7, 8, no sé. Entonces, es como, ¿por qué no estamos haciendo educación en dolor? Si decimos que hacemos práctica basada en la evidencia y la evidencia ya está llegando a un punto que sustenta que el number needed to treat en la educación en dolor es 3. Entonces, como generalmente cuando acude un paciente contigo, pues tienes que darle el mejor tratamiento disponible, ¿no? Y al final de cuentas, pues en muchas cosas, en cuestiones de dolor, el mejor tratamiento disponible actualmente es hablar sobre el dolor, literal, y Bueno, hacer. creo que por eso es importante esta instancia, porque tú eres la única latinoamericana, bueno, ahora hay un grupo mayor de los que son latinoamericanos que están en el grupo NOI, pero que están trasladando este conocimiento que ya viene de hace casi 2 décadas del Explain Pain. Y la mayoría de los que están acá, yo sé que ha leído estas cosas, yo me considero uno de los que ha leído estas cosas también y me he formado en ello, pero no he tenido la suerte de que esté al lado mío David Butler explicándome o viendo yo cómo lo hace y lo hemos tenido que leer o lo hemos tenido que aprender en video y ahora recién en esta formación australiana de la certificación profesional he tenido la Ujú, posibilidad de conversar un poco más o estar por lo menos en la sala de clases con Lorimer Mosley, claro, escuchar cómo él comunica y en qué se sí, enfoca y cómo te cambia a veces el punto de vista, es brutal, es muy entretenido, pero me sí. pregunta algo y me cago. A mí me pasó igual en una de las clases, cuando lo tomé, yo le hice una pregunta sobre dónde termina la nocicepción, era la pregunta, ¿no? Es como una pregunta que hay en la ciencia, ¿no? De decir, ok, sí sabemos que lo que viene de nuestro cuerpo y nuestros tejidos se le ya conoce como nocicepción, pero ¿en dónde termina? ¿Dónde empieza a haber ese procesamiento y ya le llamamos dolor? Yo creí que iba a ser un excelente, o sea, una buena pregunta que me iba a responder y así, y me regresó la pregunta, ¿tú qué opinas? Y yo, pues ya me quedé callada, era como, no tengo ni idea, o sea, te pones nervioso, es como, no sé, y dice, pues sí, realmente no sabemos dónde termina el 100% la nocicepción, o sea, dónde se hace como esa traducción. Muy diferente, por ejemplo, como lo que se sabe ya ahora de los canales, ¿no? Que ganaron el Premio Nobel de Medicina, estos dos doctores, que ya sabemos que sus canales son los responsables de traducir un estímulo mecánico o térmico a un impulso nervioso, ¿no? Entonces, igual se hacen estudios para saber, ok, dónde termina ese impulso que conocemos como nocicepción y empieza a procesarse como una respuesta de dolor, ¿no? Algo que yo creo, y estas son teorías meramente mías, ¿eh? Porque a veces se me vuela la cabeza, es que si tú observas a los niños, por ejemplo, cuando eres niño, tienes eh, deseo de preguntar todo, ¿no? Tienen esta etapa los niños donde están, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué esto es así? Y preguntas que a veces
como adultos les decimos, ay, qué pregunta tan tonta, ¿no? ¿Por qué el cielo es azul? Porque es que realmente son preguntas que si las analizas son preguntas muy profundas y que tienen mucho sentido, ¿no? Entonces, en esa etapa los niños están haciendo un mundo de preguntas y están en esta, pues, neuroplasticidad que tienen bastante en esa etapa, aprendiendo o dándole esta base de datos a su sistema nervioso y a su cerebro para la supervivencia, ¿no? Y cuando llega un momento que su cerebro cree que tiene la información necesaria para sobrevivir en el mundo, a veces se nos quita esa curiosidad, ¿no? Y ya no nos hacemos esas preguntas. Entonces, yo también siento que el dolor como tal es un momento de neuroplasticidad de nuestro sistema nervioso, como decir, oye, pregúntate porque esto no lo aprendimos en la base de datos y entonces puede ser algo que necesitamos recordar después para no volver a caer en esa lesión, ¿no? Entonces, más que ser algo malo el dolor, es algo que nos está protegiendo, pero para poder llegar a protegernos, si lo vemos así, en el momento que tú te lesionas o que te pasa algo en un contexto, tú tienes que aprender. Decir, oye, andaba descalza en una construcción, me encajé un clavo, pues es un momento de me dolió y todo, que te relaciona y te hace una neuroplasticidad o una neuroetiqueta. Aprendes al final de cuentas, no debes de andar descalza en una construcción, ¿no? Ponte zapatos adecuados porque puede volver a pasar. Tal vez eso no lo aprendiste de niño porque tus padres te estaban protegiendo y sobreprotegiendo para que no hicieras eso. Y nunca se tocó el tema. Entonces, yo lo estoy viendo así, ¿no? Que el dolor es un momento de neuroplasticidad también de nuestro cerebro, de aprender algo que nos va a ayudar a nuestra supervivencia a futuro, ¿no? Que a veces esa situación puede llevarnos, si no le encontramos una razón o un entendimiento o una comprensión, puede llevarnos a un dolor persistente, ¿no? A una maladaptación que le llamamos o a esta situación que se genera esta asociación o esta neuroetiqueta. Pero al final de cuentas, cuando le logras dar el sentido, eh, pues esa asociación ya vas a haber aprendido la lección, ¿no? Es como, siento yo que el dolor persistente pudiera ser ese niño de 5 años, tu niño de 5 años preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y hasta que no le das una respuesta que le es satisfactoria y que le logra comprender, dice, ah, perfecto, ya no quiero preguntar por qué el cielo es azul o por qué me sigue doliendo, ¿sabes? Mira, creo que esta imagen va muy de acuerdo a lo que estás comentando. Exacto. Sí, sí, sí. Este tipo de cosas son las que yo de repente utilizo como para explicarle a los pacientes o cómo el dolor en realidad se puede traducir en un aprendizaje, pero a veces Exacto. creo que es más desafiante y más difícil, realmente muy complejo, cuando un paciente tiene una historia de dolor en la que no ha habido ningún tipo de traumatismo y hay un Exacto. componente psicosocial muy potente. Ahí es más difícil a veces hacer sentido. Exacto. Exacto. Y es como, ahí es donde más el paciente se siente perdido en este mar de tratamientos que puede haber ya pasado o que le pueden haber dado a los pacientes, ¿no? Y a veces cosas que obviamos, que puedan ser cosas tan, que crees que no tienen una relación, pero la tienen, ¿no? Por ejemplo, recientemente tuve una paciente, me llegan pacientes de todo tipo, ¿eh? Y me gusta eso, porque eso me reta también y me está teniendo en buscar una paciente que literal tenía ciertos dolores y demás, pero algo que nos llamaba mucho la atención es que tenía una situación como de alergia constante, ¿no? Y era como, oye, bueno, pues, ¿qué le está pasando a la paciente, no? Y resulta que la paciente, como por socialmente o porque así lo aprendió, ella antes de que fuera su periodo se tomaba un paracetamol para pues prevenir los cólicos y demás y le salían como algunos fuegos y demás y creía porque era se le subía más la temperatura, tomaba más paracetamol, etcétera y demás, ¿no? Y va resultando que en la situación el problema era que es alérgica al paracetamol y a todo este tipo de medicamentos, ¿no? ¿Y cuántos pacientes que toman el paracetamol, por ejemplo, y más ahora me llamó la atención con esto del COVID y las vacunas que te dicen toma paracetamol y no te dicen que más de 4 gramos de paracetamol al día pues ya está en niveles tóxicos, por así decirlo, y los pacientes se los toman muchas veces como dulces, ¿no? Entonces, esta paciente estaba generando una reacción alérgica a esto y todo lo que le salía, los fuegos, le daba comezón o las manchitas y demás,
era por esto, ¿no? Entonces, canalizándola con el profesional de la salud indicado, que es un alergólogo, confirmó el diagnóstico y dice, ah, pues sí, no tomes paracetamol ni para ningún tipo de tu dolor, y la paciente está mucho mejor porque ya comprende, se siente mejor, comprender es aliviar, sabe que no debe darle a su cuerpo y que al final de cuentas tiene otras opciones, ¿no? Entonces, esas cosas a veces que dices tú, oye, no, pues no sé, tiene alergia y le daban otro tipo de medicamentos, le daban antihistamínicos, le daban otra situación que todavía tenía más paracetamol a veces, pues le exacerbaban más la situación, ¿no? Entonces, tenemos que ir a ese punto, ¿no? Y yo a veces uso este ejemplo que les digo, imagínense que llega un paciente a la clínica picándose la oreja con un lápiz y trae dolor en la oreja y te está diciendo que trae dolor en la oreja, que está teniendo una infección o demás, ¿no? ¿Qué es más importante? Literal, decirle al paciente que no se debe picar la oreja con un lápiz o darle el medicamento para que se le quite ese dolor o esa que se está lastimando o esa lesión que pueda traer en su oído, ¿no? Si lo vemos así de primera instancia, pues las dos son importantes. Es que no es que lo biomédico mate a lo biopsicosocial o lo biopsicosocial, es un todo, ¿no? Pero al final de cuentas, si yo nada más le doy el medicamento a ese paciente va a seguir haciendo eso y va a seguir picándose la oreja con el lápiz, ¿no? Y entonces va a ser un paciente que va a creer que tiene un problema persistente en su oído cuando la realidad es que no le hemos dado la información correcta sobre cómo debería limpiarse sus oídos, ¿no? Por eso bien dicen, comprender es aliviar, ¿no? Si yo comprendo, entiendo, y son a veces soluciones simples. También siento, o no sé tú qué opinas, Nico, que las soluciones simples en medicina o en salud nos asustan como profesionales de la salud. Es como, no, ¿cómo no va a necesitar la cirugía y el espaciador y ponerle el aparato y colgarlo y demás? No, lo que necesita tu paciente es que le hables de esto y que camine un poco 20 minutos al día para empezar. No, creemos que es por ser simple no es algo que debería de estar haciendo el paciente, ¿no? Sí, es lamentable. Bueno, muchos de los casos que yo veo hoy en día de pacientes con dolor son referidos incluso de los mismos colegas porque son cuadros de dolor persistente más complejos, personas que ya tienen meses o años de dolor y por alguna razón algo les ha faltado en el tratamiento o no han obtenido el resultado que han querido. Y a veces Ujú. yo con solo escuchar y después en la entrevista empiezo a conversar en el fondo de qué se trató el tratamiento y pienso que faltaron algunas cosas que son sencillas y los pongo a ejercitar inmediatamente y tratar de demostrarle a través del ejercicio, a través de la misma examinación, que la utilizo muchas veces a través de procedimientos de modificación sintomática para demostrar. En el fondo, esto es el mensaje valioso que queríamos recalcar delante de que el dolor no equivale a daño. Suena lindo decirle eso al paciente o darle un par de ejemplos, pero la idea es que se lo demuestres a la persona. Entonces, para Exacto. ponerlo más en la práctica todavía, hoy día atendí a un paciente que tenía dolor de hombro de 20 años de evolución, tuvo un traumatismo hace 20 años atrás, hoy día tenía 60 años y me dijo que alguna vez se había roto algo y todavía le dolía. Y yo le pedí que se mueva y cuando se movía le dolía el brazo, pero tenía un arco doloroso al levantar los hombros. Este hombro llegaba hasta acá nomás y ahí empezaba el dolor. Ok, después en la rotación externa, relativamente similar, rotación interna, los rangos eran bastante parecidos, solo que un lado le duele y el otro no. Y yo le dije, entonces, esto por alguna razón tiene más que ver ahora con la sensibilidad y con el dolor y no con una incapacidad. Si usted tuviese una lesión relacionada a lo que pasó hace 20 años, no sería capaz de hacer esto. Así que vamos a hacer algunos ejercicios para demostrarle que, por una parte, el ejercicio es una estrategia útil, por otra parte, el dolor no equivale a que usted tenga un daño o algo deteriorado ahora, independiente de la edad, independiente de la historia del trauma. Así que venga para acá, acompáñeme, don Fernando, vamos a la espaldera, agarramos la banda elástica, levantando los brazos, después en cuadripega, echándose para atrás, con peso, le pongo música que le gusta, la persona me dice, oye, pero entonces lo que tengo no es tan grave. Exacto. Nunca fue grave. ¿Por qué tenemos que agravar nosotros las condiciones con las estupideces que comunicamos, con las cosas que leen de los informes de los radiólogos? Yo agarro esos Exacto. informes y en realidad los utilizo más que nada para explicarle al paciente. Mire, aquí dice que usted no tiene cáncer, no tiene una fractura, no tiene una infección y Eso es lo por ende importante. estas otras cosas Podemos hacer ejercicio. vamos a tener que interpretarlas de acuerdo al examen físico, no de acuerdo a lo que dice acá. Mire, porque este radiólogo ni siquiera lo conoce usted, así que no se preocupe, yo le voy a prestar la atención que merece. Venga para acá, listo. Creo que todo tiene que ver con la comunicación, porque pues, he practicado el ser bastante convincente.
Claro, claro. Y eso es algo importante, ¿no? El que el paciente, a veces he tenido pacientes que te dicen, oye, salí con una lista del profesional de la salud que hayan visitado, a veces fisio, lo que sea, con un montón de cosas que no debo de hacer, pero no me dijo nada que sí puedo hacer. O sea, me dijo, no te debes de agachar, no te debes hacer así, no puedes dormir así, tienes, o sea, ¿y qué sí puedo hacer, no? Entonces, todos esos nos son los que los lleva a ese punto, como nos platicas de tu paciente, decir, es que, pues yo me lastimé, me dijeron que ya no podía hacer esto y siento que todavía me duele. Y lo sacas, le das ese giro de 360 grados y lo empiezas a poner a hacer ejercicios y el paciente, oye, pues entonces no estoy tan grave, nunca nadie me había puesto a hacer esto, ¿no? Nunca nadie me había dado la oportunidad de explorar mi movimiento, ¿no? Simplemente me dijeron que no, pero nunca me dijeron, primero vamos a hacer el examen físico y ver qué tanto sí no se puede y qué tanto sí se puede, ¿no? Algo también que creo que es bien importante en pacientes con dolor persistente es esa parte, como bien dices, que entiendan que su dolor ya no es una relación uno a uno con la lesión, que ya tal vez no tiene nada que ver con la lesión, pero también en ese proceso dosificarles su exposición a ese movimiento, ¿no? A ese ejercicio, porque sí también a veces, y a mí me ha pasado en clínica, que a veces dices, oye, pues si tisularmente está al 100, vamos a ponerlo y vamos a ponerlo a hacer ejercicio a tope, ¿no? Pero eso también luego puede jugarte en contra y el propio sistema nervioso puede generar una mayor plasticidad en contra. Y entonces tuve, por ejemplo, un paciente que él me decía, 24 años, joven, le dijeron que ya no podía hacer nada y demás, con problemas, tuvo una lesión en la rodilla, tuvo también una lesión en el hombro, varias lesiones, ¿no? Y todas le seguían doliendo, pero ya había pasado esa situación. Y él me decía, es que me dicen que ya no tengo nada, me han hecho miles de estudios, radiografías y demás, y me dicen que me estoy haciendo, que lo único que tengo que hacer es hacer ejercicio. Y entonces me ponen cada vez a hacer más ejercicio, desplante, cargas de peso, me ponen a correr y cada vez siento, dice, ahorita, él lo medía con la distancia que corría. Yo antes me decía, podía correr 5 kilómetros y me empezaba a doler la rodilla. Me han estado poniendo a mucho a hacer ejercicio y ahora corro 10 minutos y me está doliendo la rodilla. Y vuelvo, me quejo y les digo que me está doliendo, que quiero parar y me dicen es que no tienes nada, me vuelven a revisar radiografías, estudios, etcétera, porque este paciente iba y venía entre Estados Unidos y México y se hacía estudios allá y estudios acá. Y lo llevaron a tal grado de exigirle tanto, de decir no tienes nada y de llevarlo a hacer mucho ejercicio, que era lo que necesitaba, que llegó al punto de correr 5 minutos y le dolía la rodilla. Entonces, una mala dosificación del ejercicio en un dolor persistente también puede generar más sobreprotección del sistema. Entonces, tenemos que dosificar esa parte. Y empiezas a dosificar sobre el movimiento del paciente, ¿no? O el movimiento que el paciente detecta como más peligroso, ¿no? Así hablamos un poquito de los peligros en mí, seguridades en mí, y sobre eso vas desensibilizando, ¿no? Y fue como fuimos trabajando con este paciente a llegar al punto que volvió a correr los 5 kilómetros, volvió a ir aumentando la capacidad de su cuerpo o de realmente de esa sobreprotección, reentrenarla y que no sintiera dolor cada vez a menor movimiento o a menor ejercicio. Eso creo que es algo importante, ¿no? También. Bueno, justamente por eso hablamos muchas veces de la exposición gradual. A mí me gusta mucho una lámina que vi en la charla de Masterclass que hizo estas sessions en Lorimer Mosley y compañía el año pasado. Y había una de una escalerita en particular que, bueno, yo ¿Ah? sé que eres instructora no hoy, pero esto le saqué un pantallazo, es medio ilegal. Voy a permitirle, Está bien, está bien. esto es una licencia informal. Voy a compartir un dibujo importante, si es que varias personas habilitan la cámara. Si no, no sé si están realmente ahí. Si veo que varias caras aparecen aquí en la pantalla, voy a compartirle una imagen que puede valer oro. Así, tú compartiendo esta imagen y yo mañana, oye María, ya no eres parte de No y vimos que no es cierto. No es cierto. Vamos a ver. A ver. No es cierto, la verdad son muy abiertos a que se compartan esas imágenes. No Bueno, si son lo nada. que quieren es transmitir el mensaje. Exacto, sí, no, por eso les digo, son muy, muy abiertos. En Ya, eso no. varios prendieron ahí, ¿ah? Varios prendieron, así que vamos a mostrarles la foto. A esta me refiero. Esta es una exclusiva, ¿ah? Sí, exacto. Y ese es del nuevo libro que va a estar por salir próximamente. Ahí Así dice, es. pues, ajá.
Bueno, para poder en el fondo interpretar un poquito más esto, ya están todos acercándose ahí a los pantallazos en las pantallas de sus dispositivos, los cachamos a todos. Aquí dice en el fondo, mira, en la cabeza de la persona, bueno, piensa que esto es un proceso lineal, como que peldaño a Exacto. peldaño vamos a llegar a la meta y punto. La persona empieza a subir las escaleritas y los desafíos y subió un día mucho la carga, por poner un ejemplo solamente, y en el fondo pensó o sintió que eso fue demasiado. Entonces lo que hace, nuevamente baja un poquitito la carga, la exigencia, y sigue avanzando, pero después hay un punto en el que dice, parece que no estoy avanzando nada. Entonces el presidente se estancó, por así decirlo, y ahora le falta carga de nuevo, aparentemente. Da un paso grande, pero aquí es muy importante este combo, esta interpretación de este golpe, Sí. porque dice evento inesperado de la vida. No necesariamente dice lesión, Ujú. trauma, o que tú hayas sido el responsable como terapeuta de haber roto algo, porque eso no es lo que sucede, y son muchos los terapeutas que tienen miedo a eso, y en realidad no tiene mucho sentido. Pero el paciente nuevamente como que se cae en esta escalerita y le explicas, no hay problema. Después de eso, puede ocurrir esto, de hecho, en el proceso de rehabilitación, yo se lo explico el día uno a los pacientes con fibromialgia, por ejemplo, porque es muchas veces común que tengan algún tipo de reagudización o flare-up. Entonces, cuando ocurra, que no se alarmen tanto, porque lo hemos conversado, porque ya saben que no es sinónimo de que se estén haciendo más daño, que estén peor, y después ya los vuelves a colocar en la senda, en el trayecto hacia cumplir sus determinados objetivos, y siempre los determinan ellos, no tú como terapeuta. 100%. Sí, creo que eso es muy, muy importante. Y esa imagen, como les digo, es del próximo libro que está por salir, y que se ejemplifica muy bien lo que es esta exposición graduada al movimiento, ¿no? Que es ayudarle al paciente y hacerle como sus peldaños individualizados y personalizados para que él vaya subiendo sus peldaños, pero que no tenga miedo si de repente tiene un bajón, ¿no? Yo tengo una analogía que desarrollé justo cuando estaba haciendo esto, lo del posgrado, una historia sobre también haciendo la analogía, si a algunos de ustedes, no a todos mis pacientes les funciona, porque unos dicen, ay, a mí no me gusta este deporte y ni siquiera nunca lo he practicado, pero la escalada en roca. A mí me gusta mucho, no la practico la verdad, pero me gusta mucho ver los videos. ¿Conocen ustedes a Alex Honnold o han oído hablar de él? Que es este escalador que sube sin cuerdas. Yo me pongo a ver los videos de él en YouTube y tengo un poco de miedo a las alturas y ahí estoy en la cama. ¡Ay! Y al final él está trepado ahí, pero yo estoy sufriendo, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención él, ¿no? Y él en uno de sus videos donde está subiendo sin cuerdas, él dice, es que estoy en un punto donde no hay retorno, ¿no? No tengo este backup. Si me caigo, muero. No tengo esta protección. Entonces, yo desarrollé esta analogía y una amiga en México que es comunicadora de la ciencia visual me ayudó a hacer esta parte de cómo hacer esta infografía y cómo presentarla, ¿no? Y hablamos de esto justo, ¿no? Que realmente, pues, si escalas y lo haces, ¿cómo se llama? No como Alex Honnold, que lo haces sin cuerdas, lo haces con cuerdas. En este deporte necesitas dos personas mínimo. Una persona que se queda abajo dándote seguro y la otra persona que va subiendo. Entonces, en esta analogía, lo que yo les presentaba era que el paciente es el que sube la montaña, el paciente es el protagonista y es el que va a llegar a la cima. Nosotros nos quedamos abajo, pero nosotros desde abajo tenemos que irle dando seguro a ese paciente. Y entonces yo hacía como la fórmula de dolor, le llamo, es como dolor con CP al cuadrado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es como una mnemotecnia, ¿no? El dolor es tu cuerda de protección personal como si fueras a escalar. Cada escalador tiene su cuerda y la cuida y demás. Entonces, cada que va subiendo, esta cuerda es la que te va ayudando a frenar, ¿no? O que te va ayudando a que no te mates o a que no te lastimes más. Entonces, cuando tú vas subiendo, yo le digo al paciente, y tú estás, yo me quedo abajo, el protagonista eres tú y el que tiene que hacer el trabajo serio eres tú. Pero yo estoy desde abajo viendo toda la perspectiva y te puedo ayudar y decir, ¿sabes qué? Vamos por allá, hay un mejor agarre allá, hay una mejor línea por este lado. Y ese es nuestro trabajo realmente, ¿no? Ver toda esa perspectiva y ayudarle al paciente a encontrar la mejor ruta para que él llegue a esa cima. En ese recorrido habrá puntos donde sean mucho más difíciles o que pase algo inesperado, ¿no? De repente pase un pájaro o pase algo que lo haga resbalarse, no sé, lo que sea. Le digo al paciente, pero si te resbalas, esa cuerda te va a frenar, probablemente va a doler,
pero no es que vayamos a llegar hasta abajo, que te estés lastimando. Y yo estoy aquí también para ayudarte a darte más entendimiento o darte más seguro para que puedas continuar, ¿no? Y como hay veces también que hay pacientes que se van a la otra línea, ¿no? Que dicen, no tengo nada y le siguen y a veces, oye, no, hay que frenarte un poco. Entonces, ese es nuestro trabajo como profesionales de la salud, ¿no? A veces yo tengo que poner más tensa la cuerda para irte ayudando a avanzar más despacio. A veces voy a liberar más la cuerda y decir, sí, ve y explora, haz movimientos, sube la montaña, a ver cómo te va, para que subas, porque estás en un punto donde puedes avanzar más, ¿no? Y al final de cuentas, como les digo, el protagonista es el paciente, el que llega a la cima es el paciente, pero lo disfrutas igual porque lo ves desde arriba y te saluda y está contento porque él llegó a la cima gracias a que tú le fuiste dando también como esta orientación, ¿no? Ese es el protagonista. Entonces, eso es a lo que yo presentaba en este posgrado y les gustó mucho. No sé si en algún momento también no sé si en algún momento, Nico, te puedo preguntar, porque una de las maestras, cuando tomé yo ese posgrado, yo les presenté un término que yo creo que a veces así les pasa a los pacientes. Cuando vamos a ver una serie en Netflix, ¿qué pasa? O en cualquiera de estas plataformas que hay ahora, ¿no? Que ahora para tener todas las plataformas gastas un dineral, ¿no? Antes era Netflix y punto, ¿no? Pero bueno, ahora todos quieren tener su propia plataforma. Te puedes estar horas o a veces no acabas viendo nada queriendo buscar qué ver o recomiéndenme algo y díganme algo que ver, ¿no? Y a veces eso le pasa al paciente, ¿no? Recomiéndenme algo, díganme algo que hacer, ¿no? Ya no sé qué hacer. Y te vas por lo que conoces, ¿no? Yo antes me pasaba eso en Netflix y decía, acababa viendo Friends. Ya me quitaron Friends de Netflix, estoy muy enojada. No sé, creo que está en HBO. Si alguien sabe, dígame. Sí, Porque está en HBO. bueno, voy a tener que contratar a HBO. Y entonces te vas al final a lo que conoces. Entonces yo creo que los pacientes caen en esto y yo les presentaba este término que yo le llamo el Netflix, le digo a los pacientes. Estás en el Netflix, queriendo buscar horas, días y que me recomiéndame y me dijo la amiga que vaya a las abejas y me dijo la amiga que vaya con aquel que es un huesero que truena muy bien y me dijo, y al final de cuentas acaban tal vez como en lo que ya conocen, pero no tiene algo, un cambio significativo, ¿no? Entonces están en esa interfaz que a veces todos estamos cuando queremos buscar algo que ver en estas plataformas, ¿no? Y justo creo que esa parte es algo de lo que una de las maestras me acuerdo que dijo, ¿lo podemos usar? Y yo, sí, adelante, no sé si lo haya usado alguna vez ya la maestra. Y sí, entonces creo que tenemos que ayudarle a nuestros pacientes y que entiendan y que encuentren estos caminos de una manera más sencilla y hacerlos ver que el protagonista es él, ¿no? Ahora tuve una paciente que me marcó, ella vive ahora en Chihuahua y me dice, es que me duele mucho el hombro, estoy jugando tenis y demás. Y me va contando y le digo, se llama Sara, la voy a balconear. Le digo, Sara, todo lo que hemos platicado, que no que preguntes lo que te vayan a hacer, que no te dejes que te hagan. Fue con uno que es que mis amigas acá me recomendaron que es buenísimo. Y llegó y que es un ajustador, le llaman aquí en México, ¿no? Me va a ajustar. Entonces dice, pues yo creí que era un quiropráctico. Dice, pero no, llegué y era un maestro de artes marciales. Le digo, ¿y aún así te dejaste que te hiciera algo? Sí, no, porque me dijeron que me dejara, que era buenísimo y demás. Y literal, el maestro de artes marciales me dice, estuvo como 20 minutos dándome masaje aquí, de repente me dijo, cierre los ojos y me jaló el brazo, pero así, tras, fuerte, ¿no? Dice, vi estrellitas, vi negro, todo. Y ahora hace unos 2 días me vuelve a marcar eso del ajustador, que ni siquiera era quiropráctico, era ajustador, un maestro de artes marciales, que le dijo, es que los profesionales de salud no conocen el cuerpo, ellos no conocen de la energía del cuerpo, yo te voy a liberar. ¿Qué pasó? Corte A, para no hacerles el cuento largo, tiene una ruptura del tendón del bíceps de la porción larga y tiene una ruptura del labrum. Y todo apunta, le digo, pues todo apunta a cómo me dijiste y cómo fue y el mecanismo y para lo que me habías dicho que te dolía antes y cómo era que te empezó a doler nada más por estar jugando tenis, eso no se rompe así. Le digo, ni de chiste, ¿no? Es como, es imposible que nada más por estarle pegando a la pelota y te empezó un ligero dolor, hayas llegado a ese punto. Ella hace mucho ejercicio.
pero me platicas esto del ajustador que te jaló la mano y que viste negro y casi te desmayas, yo creo que va más por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente ese Netflix es muy peligroso, ¿no? Entonces tenemos que ayudarle. Sí, ya se hizo resonancia, no sé, alguien puso aquí de resonancia, ya le hicieron, primero le hicieron ultrasonido, no estaban 100% seguros, ya le hicieron resonancia y sí, ya le confirmaron el diagnóstico, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora va a pasar por este proceso, ¿no? Pero creo que todo eso es algo que por lo que tenemos que prepararnos por nuestros pacientes, ¿no? Y yo siempre busco empoderarlos. Tú pregúntale al doctor. Es que el doctor no me dice esto. Pregúntale, cuestiónale. Tienes todo el derecho de cuestionarle y si no te contesta, busca otra opinión. No es que te tengas que quedar con el mismo doctor toda la vida, ¿no? O el médico, porque generalmente ese es uno de los conflictos principales aquí en México, ¿no? En Chile, y estoy seguro que en Latinoamérica, en otras partes pasa exactamente igual, María. Yo Igual. me fui del lugar donde estaba trabajando, ahora lo digo ya, pero a destapada voz, no estoy ni ahí. Tuve 11 años en la clínica, Ok. los conquistadores trabajando. Yo ya tengo un poquito más de 11 años de experiencia clínica y los últimos años la clínica se convirtió en una clínica quirúrgica más que de otra cosa. Y era una clínica traumatológica, pero yo siempre tuve mucha libertad en el servicio de kinesiología. Y Ok. ahora en estos últimos 2 años ya se estaba generando un problema en lo que yo comunicaba y lo que comunicaba el doctor. Al doctor le generaba un problema, no a los pacientes, no a mí. A mí me generaba un problema lo que quería hacer él y lo que hacía él. Pero yo Exacto. trataba de ayudar a la gente de la mejor manera posible. Muchas veces tenía que lidiar con pacientes poco operados que no tendrían que haber sido intervenidos, pero cuando finalmente esas personas se recuperaban, no tenían un control médico, yo les daba la posibilidad de una segunda opinión, a mí me retaban, me llamaban la atención porque cómo se me ocurría decirles que vayan a una segunda opinión, si su médico tratante es este. Estaba Y ahí. yo les decía literalmente que yo no puedo ser negligente y le estoy dando la mejor alternativa posible de acuerdo a mi ética profesional. Si este profesional no le ayudó al paciente, corresponde que le atienda otra persona. Y punto. Y el gerente Exacto. se queda calladito. Con el doctor nunca tuve esa conversación directamente porque esa persona no se podía conversar mucho con él, era todo unilateral. Ajá. Todo, o la entrada aquí le salía acá y después hablaba él, hablaba él, hablaba él. Lo que yo le quisiera comunicar nunca entendió mucho de esta nueva línea de pensamiento y todo era resuelto de manera quirúrgica, anatómica. Él sueña con que en el hombro hay una jaula y el acrómien es el responsable y tiene pesadillas y tiene estatuas del acrómien en su casa. Está loco. Así que en realidad con eso ya, eso no lo podemos cambiar hoy en día. No lo Y podemos cambiar. decidí dar un paso al lado y decir, ¿sabes qué? Mira, la ciencia va para otro lado, hay mucha gente a la que le ha hecho daño de esa manera, eso no va conmigo, no voy con la culpa para la casa nunca más, y para mí significó liberarme un peso enorme encima, porque yo estaba Exacto. combatiendo, pero la barrera en parte era lo que le entregaban esos profesionales, pseudo profesionales diría yo, Sí. pero la verdad es que ahora, bueno, en Chile los kinesiólogos no somos de acceso directo, eso también es un problema, porque hay muchos que queremos ayudar a la gente y hay pacientes que no saben que pueden ir al kinesiólogo adquiriendo una orden médica por aquí y por allá, pero hay algunos Exacto. vacíos que podemos llenar, porque en Chile tú puedes ir al masajista, al acupunturista, al osteópata y al quiropráctico sin ninguna orden y no puedes ir al kinesiólogo. Entonces, son Ujú. algunas cosas que tenemos que cambiar claramente Que para que nuestro cambiar. sistema de Fíjate, salud cambie. acá en México, o sea, en lo privado ya no tanto, pero en institucional y demás, para que un paciente llegue con un fisioterapeuta, tiene que pasar primero por un médico rehabilitador o por venir con una referencia médica, ¿no? Y generalmente en lo privado también, ¿no? Pero ya es como que a veces los pacientes van y visitan solamente primero al fisioterapeuta. Este, pero sí, eso es algo que también tiene que cambiar, ¿no? Yo cuando tuve la oportunidad de estar en Nueva Zelanda y ver pacientes allá, los pacientes acudían primero al fisioterapeuta antes, a veces que el doctor, y ya uno también, a veces el mejor tratamiento que le puedes dar a un paciente es referirlo a tiempo. Entonces, también tienes que tener esa capacidad de ese diagnóstico diferencial para referirlo cuando lo tienes que referir, ¿no? Mira, ahorita encontré aquí la imagen del escalador, bueno, la infografía que les comparto de esta amiga y es más o menos así, ¿no? Le pueden tomar pantalla, ¿eh? No crean que Está este, permitido, está permitido. está permitido. Y es esto, ¿no? Escalando a la recuperación, ¿no? Y más que acá, antes le pusimos experto, más que experto sería como, pues, el educador o el divulgador en dolor, ¿no?
Y es justo eso, ¿no? Ayudarle al paciente a llegar a esa cima, ¿no? Y a ese punto donde él fue el protagonista de su recuperación, no lo fuimos nosotros, ¿no? Y que el paciente encuentre, pues ahora sí que el entendimiento de su dolor, que al final de cuentas es un tratamiento a largo plazo, porque eso yo siempre le digo a los pacientes, lo que vas a aprender te va a funcionar ahorita, pero para otra situación que puede pasar, también te va a funcionar. O sea, no es algo exclusivo para esta situación, ¿no? Bueno, hay mucho que cambiar, mucho que seguir avanzando con el lenguaje, con seguir presionándose. A veces uno ya entiende esto, lo está tratando de digerir de alguna manera, pero me pasa, por ejemplo, rutinariamente. Hoy día fui a la consulta, no a la privada, que voy a abrir mañana, de manera oficial, sino que a la que estaba como usando de intermedio, una consulta también que era bastante particular y atendía uno a uno, y entro y hay un colega que fue compañero mío de la universidad, con el que tenemos una muy buena relación, una muy buena onda. Y le digo, buena, ¿cómo estás? Y tuve vacaciones, así que lo saludé, súper cariñoso. ¿Y cómo te ha ido? Bien, pues aquí estoy tratando un tendón de Aquiles. La persona estaba a 1 metro levantando el talón. O sea, ese descriteriado todavía no sabe cómo comunicar, todavía no sabe que es una persona que tiene una tendinopatía aquiliana o una aterorragia, qué sé yo, qué le pasó, pero todavía Exacto, se refiere a la gente como un pedazo de cuerpo. Entonces, en esos exacto, hueones no entendieron nada. exacto, exacto. Es como para agarrarse las mechas y decir, pero ¿cómo? Tienes 10 años trabajando y todavía no entiendes que tratas personas y no pedazos de cuerpo. Es correcto. Es terrible. Sí, Eso es sí, una realidad aquí día tras día y yo que trabajaba en la clínica anteriormente de la que me fui, que éramos 4 personas, aún así no todos hablábamos el mismo idioma. Es frustrante, pero mucha gente ya en Chile, yo estoy seguro que sabe que yo soy el que está como entre comillas evangelizando a los colegas, tratando de divulgar este mensaje a fondo. Le he mandado correo a Lorimer 3000 veces para que hagamos un live de este tipo. No he tenido suerte todavía, pero espero que ahora con el contacto de las clases me enganche en algún momento, porque David sí. está medio retirado ya de las pistas, parece. Sí, David realmente ya en su Instagram personal y así, ya nada más sube que va a recoger, tiene como su huerta y ya van y recogen cosas del huerto y demás. Ya está como en esa etapa. Sigue Sí, participando en la parte de divulgación de estos libros y escribiendo. Esa parte sí la continúa y va a seguir formando parte en eso. Pero ya si de repente ven algún curso con él en línea o así, creo que serán o sea, es como muy específico, ¿no? Ya no es tanto él que esté dando los cursos. sí, yo creo que es una muy buena instancia de actualizarse, el capacitarse en el explain pain o explicando el dolor con quien Así quiera que lo es. puedan tomar. Y de todas formas, bueno, hay un grupo de chilenos que son 3 colegas, no los conozco yo personalmente como para decirles, sí, es él, es ella, no sé, pero sé quiénes son porque los he visto en el grupo No y Latam. Y también está María de México, que va a tener nueva fecha este año, está Julián de Así Argentina, es. y pueden acceder a la formación de las Master Sessions, pero ahí es todo, evidentemente con el habla en inglés, así que es un poco más complejo todavía, porque el inglés australiano es difícil de digerir también. Sí, es difícil, tienen un acento peculiar, por así decirlo. Me pasó cuando yo llegué a Nueva Zelanda a estudiar la maestría, era como, según yo llevaba toda mi vida estudiando inglés y dije, ¿y este idioma cuál es? ¿De qué me están hablando, no? Y me acuerdo, uno de mis mejores amigos en la maestría es Jun, se llama Jun, él es de Japón, y él estaba igual que yo, ¿no? Y me acuerdo bastante que terminaban las clases, las primeras clases, y nos volteábamos a ver de que él me decía, María, ¿cuánto entendiste, no? Y él me decía, 40%. Y yo le decía, pues también, le digo, espero que haya sido el 40% diferente para que nos complementemos, porque era como que, ¿qué están diciendo, no? Los neozelandeses todavía tienen un inglés todavía más ahí interesante de repente. Este, y bueno, ya luego fuimos mejorando en esa parte, ¿no? Y es romper esa barrera, fíjate, tocando un poco este tema. Después, mi amigo Jun me invitó a dar el curso que yo daba antes de neurociencias del dolor en Japón y fui a Tokio y me invitó y yo era como, ¿en serio? Sí, vamos a hacerlo en la clínica y demás y fui hasta allá, ¿no? Tuve la oportunidad de hacerlo. Y cuando yo llegué allá, me presenté o me sentí, dije, oye, pero los ejemplos que yo doy en mi curso en México, en Japón, el Chavo del Ocho, ¿qué? O sea, ¿qué les voy a decir? O sea, no me van a entender, ¿no? Y aparte lo daba en inglés y me traducían al japonés y luego ellos preguntaban en japonés y me traducían al inglés. Bueno, yo creo que ahí se fueron como un porcentaje de mala información, no sé, en esas traducciones. Entonces,
tuve tiempo de estar un tiempo antes ahí en Japón y fue que fui encontrando algunos ejemplos para explicarles esto en un contexto cultural de los japoneses, ¿no? Y entonces yo les ponía y me aprendí algunos símbolos de su escritura y les ponía un símbolo que ellos tienen que es como una cosa para arriba y algo que les cruza, ¿no? Y les preguntaba, ¿no? ¿Esto para ustedes qué significa, no? Y me decían, eso significa en japonés grande. Y yo, ah, ok, le digo, eso es una neuroetiqueta que ustedes tienen, porque si a mí me dicen esto, yo veo dos rayitas para arriba y una que se cruza y ya está. No significa grande para mí porque yo no aprendí esta manera de escribir, ¿no? Sin embargo, ahora que me están diciendo ustedes esto, pues se puedo generar esa neuroetiqueta o esa asociación, ¿no? Entonces les daba risa que les digo, ahora voy a ir por la calle y cuando vea esto voy a decir, ahí hay algo grande, no sé qué, pero hay algo grande. Entonces, son ese tipo de cosas a lo que me refiero que tienes que adaptar la educación. Esto es como en un contexto de países, ¿no? Pero en una cuestión de cada paciente también lo tienes que adaptar a eso, a cada paciente de acuerdo a su contexto o lo que él ha podido ver o en la situación en la que se relaciona, ¿no? Bueno, y creo que eso es uno de los mensajes más potentes que me gustaría que la audiencia recolecte y pueda digerir, porque una cosa es entender que el dolor no sea sinónimo de daño, pero la otra es tratar de llevar eso al cuadro clínico que tiene la persona que tienes enfrente. Así que ahí tienes que saber mucho de anatomía, mucho de biomecánica, mucho de evaluación, de cómo se debiese, entre comillas, comportar el problema, si es que hubiese algún grado de relación con una fuente nociceptiva o no. Entonces, por eso finalmente el mensaje que yo creo que uso más en la práctica probablemente sean esos tres que coinciden con lo que dice Hailey Leak, pero el del dolor no equivale a daño, yo muero con ese siempre, siempre, me encanta. Siempre. Sí, Sí, lo sí, es encuentro muy muy potente importante. porque si la gente entiende eso, después se mueven, ya dejan de evitar cosas, a ir al programa de ejercicio, además el ejercicio les produce un efecto analgésico, el que le den la confianza en lo que estás haciendo con el tratamiento uno a uno, de ¿Y escucharlos, de sabes cuál es? comunicarles. Ahorita me acordé una historia simple para explicar ese que es muy poderoso, como dices. Salió en uno de los talleres, no recuerdo ahorita, salió en una discusión que teníamos en los talleres. Es literal, ¿no? Todos los carros ahora tienen este sistema de alarma para estacionarse de reversa, ¿no? Y cada que pita no equivale a que choques, ¿no? Entonces yo a veces le digo así al paciente, ¿no? Tú pones para estacionarte en reversa y vas hacia atrás y empieza a pitar, pero eso no quiere decir que ya chocaste. Entonces, esa es como una historia simple para explicar lo complejo de decirle, oye, es que dolor no es sinónimo de lesión o no equivale a que te estés lastimando. Es como cuando te subes a tu coche, pones reversa y suena la alarma, no equivale a que chocaste, ¿no? Bueno, Y te da pero una opción de llegar casi a 10 centímetros del otro coche. Si se hace sobreprotector, tal vez es que empiece a pitar tu alarma y hay un coche a 2 kilómetros. Entonces tenemos que reentrenarlo, ¿no? Y es una muy buena analogía que el paciente le hace mucho sentido decir, ah, pues sí, no cada que me echo en reversa choco, pero sí escucho una alarma, ¿no? bueno, eso es espectacular porque se le puede hacer mucho más amigable a la gente que tiene auto, pero todos hemos tenido esos pacientes complicados que tú le Que dices, no, mira, cuando la alarma del auto, es que no tengo auto, pero usted alguna vez se cortó en la cocina, no es que a mí no me gusta la cocina, pero alguna vez sí, despertó con un hematoma, no es que nunca me he golpeado. Tenemos esos sujetos especiales también en la clínica, ¿no es cierto? 100%, 100%. Por eso es el arte de ayudar a descubrir a las personas su experiencia dolorosa, porque como bien dices, ¿cuántos pacientes no tienen auto o no tienen coche? Y esto no me va a funcionar con ese paciente, ¿no? Entonces tengo que buscar otro ejemplo para ese paciente. Entonces, sí, es justo eso y esa individualización que también se le tiene que dar al tratamiento de educación en dolor, ¿no? Bueno, y para resumir ahora y cerrar esta linda conversación, María, te voy a agradecer por tu tiempo, obviamente, pero quiero repetir esos tres mensajes importantes de qué es lo que valoran los pacientes por esta educación que nosotros queremos tanto Sí. entregar. Lo primero, para poder redondear un poquito eso, dijimos antes que independiente del orden, era que el dolor no equivale a daño, que el dolor Ujú. depende del contexto. Yo creo que ahí que depende de los pensamientos, o que las emociones, los pensamientos y las situaciones de tu vida pueden influenciar el dolor. En definitiva, eso es que el dolor depende del contexto. Y lo Exacto. último era que este dolor, o cuando se vuelve el sistema sobreprotector, se puede reentrenar. Creo que esta lámina resume algunos de esos mensajes. Muchos de ustedes Sí. han escuchado ya la historia de Lorimer siendo Ujú. mordido por una serpiente. Bueno, creo que si conocen esa historia se la pueden contar a sus pacientes probablemente. Quizás no hay serpientes en el país en el que están, así que no es tan fácil de digerir. Pero a veces puedes hacer la relación con que el dolor no es sinónimo de lesión,
y también con que el dolor depende del contexto. Porque a él Exacto. cuando en la segunda oportunidad tiene un rasmillón, una herida en la pierna, en el contexto en el que estaba se asemejaba a la oportunidad en la que lo mordió una serpiente venenosa. Entonces Ujú. ocurrió una respuesta desproporcionada, por así decirlo. Pero lo otro que les quería compartir, que algo cortito nomás para cerrar, para que también vean esto del contexto, Y esto es esa de historia una, la encuentran en una TED Talk también, si no ahorita les comparto. sí, está en YouTube, la pueden buscar, es de 15 minutos, aparece Lorimer, es espectacular, es realmente un stand-up Ujú. comedy, yo creo que de ahí saqué muchas de las ideas de cómo me gusta expresar estas cosas cuando hago los cursos, pero esto está extraído de la lámina en español de Pain Revolution, así que si no las conocen, allá abajo está la página, el dolor depende del contexto y fundamentalmente me gusta referirme a eso en los cursos en Chile con estas cositas como más sencillas, pensando en el ejemplo característico del esguince de tobillo que miles de personas han tenido alguna vez, y en el fondo es tratar de entender de que si te tuerces el tobillo pero estás en el bosque y aparece un oso, probablemente independiente de que tisularmente tengas un daño, en realidad sería raro que te duela algo, porque lo más importante es tu vida, no es tu tobillo. Exacto. Y la otra que Sí. tengo aquí, que es como para reforzar esto mismo solamente, en el fondo, porque hay que evaluar aquí la cantidad de amenaza que percibe el sistema nervioso, es esta que había dejado en una charla que esto no lo había mostrado porque lo había hecho una cuestión que era para preparar el físico, profesor de educación física. Esto aplicado a la realidad chilena. Yo creo que en realidad puede ser más o menos universal, no sé si latinoamericano, quizás, pero si te Ajá. tuerces el tobillo caminando a casa de noche, sufre una torcedura, el mismo grado de lesión tisular, pero te encuentras con estos maleantes ahí, probablemente va a ser más importante salir corriendo que te duela el tobillo, ¿no es cierto? A todos les ha 100%. pasado esto alguna vez, ¿no? ¿Sí? Estar en una Ujú. situación amenazante. Bueno, ahí me gusta a mí recalcar que hay cosas que son del día a día, ¿no? Es que nos sirven para graficar de manera sencilla, que el dolor no es sinónimo de lesión, el contexto es extremadamente importante y a veces, así como pensamos, por ejemplo, en que la visión, la situación, los olores, lo que oyes, todas esas cosas gatillan Todo. respuestas y gatillan respuestas del sistema nervioso, son estímulos y son en el fondo literalmente potenciales de acción, son impulsos Exacto. nerviosos. Entonces, todas esas cosas pueden producir respuestas. ¿Por qué no te cuestionas, por ejemplo, cuando alguna vez te intoxicaste y después hueles la comida con la que te intoxicaste y te duele la guata? ¡Oh! Bueno, algo parecido puede pasar con el sistema de dolor. Y la gente ahí a veces También hace clic. recordar eso, ¿no? Que un pensamiento también es un impulso nervioso. A veces no llegamos a ese punto, ¿no? El paciente es más fácil que vea que todos los otros estímulos que vienen externos son impulsos, pero algo que piensas también es un impulso nervioso, ¿no? Y también puede tener una respuesta, ¿no? Algo que recuerdas en esa situación. Entonces, creo que todo esto también, aunado a todo lo que los ejemplos, es muy importante en este proceso, ¿no? De el entendimiento del dolor. Sí, yo antes usaba unas diapositivas incluso con los pacientes en algunos casos para contarle historias de las películas de terror, ponía unos Exacto. sonidos de una tablita que crujía y le decía, mire, si le pasa esto a usted, escucha un ruido así, está solo en la casa, puede ser atemorizante. Pero si está Exacto. en un carrete, en una fiesta con miles de personas y va al baño y está oscuro, da lo mismo que hacer una tabla así. El contexto es rey para las decisiones que Exacto. toma el sistema nervioso. El tráfico, por ejemplo, yo les uso mucho de ejemplo el tráfico de la Ciudad de México, de que si vas en el tráfico de la Ciudad de México, pero tuviste un muy mal día, supongamos que no dormiste bien la noche anterior, no has comido, saliste tarde del trabajo, el jefe te gritó, etcétera. Si alguien se te cierra en el tráfico, le vas a gritar hasta de lo que se va a morir, ¿no? Pero ¿qué pasa si es el mismo contexto, pero vienes de una situación en donde tuviste un excelente día, dormiste bien, comiste, el jefe te felicitó, hasta un aumento te dio? Alguien se cierra en el tráfico y te va a molestar, sí, pero no va a ser esa reacción tan mala como en el otro contexto. Entonces, también verlo desde esa perspectiva, ¿no? Puedes tener exactamente el mismo contexto, pero tú puedes ser el factor de cambio dependiendo la situación o en el momento en el que te encuentres, ¿no? Mismo contexto, situaciones diferentes te dan respuestas diferentes. Y eso creo que es muy poderoso que lo entienda nuestros pacientes, ¿no? Nosotros usamos también, y creo que no sé si Sebastián se acuerda que lo vimos en el curso de Explicando el Dolor, un video de un oso que se hizo muy viral aquí en México, en un bosque que se llama Chipinque, donde fueron a caminar unas amigas y de repente se les acerca un oso y ves las reacciones de las tres. Una se queda paralizada, la otra hasta se tomó un selfie con el oso,
la otra salió corriendo, y entonces era como para entender esta parte de los sistemas de peligro, ¿no? Y cómo reaccionamos diferente, ¿no? Una hasta subió su selfie con el oso que se le puso aquí la cabeza y se hizo viral el selfie, pero ella en ese momento fue para ella más importante sacar el celular y tomar un selfie con el oso, ¿no? Entonces es muy interesante, era la misma situación, pero había tres personas, el mismo contexto, pero había tres personas viviéndola de diferentes situaciones, ¿no? Entonces eso mismo pasa con nuestros pacientes, ¿no? Bueno, ese es uno de los mensajes justamente que hay que recalcar cuando hablamos del contexto, cuando hablamos de cómo las emociones, las situaciones de tu vida, los pensamientos, todo lo que estás viviendo, todo lo que da vuelta alrededor de tu día a día, puede influenciar tu dolor. Y que el paciente entienda eso, lo hace sentir distinto, lo puede tranquilizar, puede comprender las cosas de otra manera, porque si está sufriendo de estrés o una situación amenazante en la casa y le empieza a doler la cabeza cuando eso pasa, entonces entiende que se debe a eso, que tiene que Exacto. quizás salir de esa situación amenazante o hacer alguna otra cosa, agregar más plasticina feliz a su vida, diría Tamar Pinkus. Sí, más oxitocina. Les recomiendo mucho ahorita que decías de esto, una neuropsiquiatra que es española, que se llama Marian Rojas Estapé. Es interesantísimo lo que habla y ha publicado muchos libros, están muy buenos sus libros también, y hablan justo de esto, ¿no? Que necesitamos a veces encontrar un balance y que muchas veces el balance lo encontramos encontrando actividades o situaciones que nos secreten oxitocina en el cuerpo, ¿no? Para modular un poco este cortisol. Y tiene mucha esta parte de, hay un libro que se llama Haciendo que te pasen cosas buenas, etcétera, pero los explica también con el aspecto de la fisiología y del sistema nervioso. Tiene también unas pláticas en YouTube muy buenas, estas que hacen de BBVA, que sale la plática larga. Se las recomiendo mucho porque va mucho de la mano con todo esto que platicamos, ¿no? Desde su enfoque como psiquiatra que ella es, y habla mucho ella de esto, que comprender es aliviar, ¿no? Y es encontrar estas, pues ahora sí que ayudarle al cuerpo que encuentre otra vez el equilibrio, ¿no? En la situación en la que esté. Bueno, te vamos a tener que pedir esa referencia para que después por interno las tenga yo también, María, y así cuando Sí, suba el video del conversatorio a YouTube, ponga los links debajito para que la gente sepa dónde claro encontrar que sí. todas esas cositas, porque algunos de estos papers y cosas en todo caso que he compartido hasta ahora, algunos están protegidos porque son de la revista Pain, pero de todas maneras, algunos otros abstractos igual los pueden obtener, así que ahí vamos a estar compartiendo contenido de lo que hemos conversado, de lo que hemos mencionado hoy día, y de seguro vamos a poder repetir alguna de estas instancias en el futuro. Miren, aquí les pongo, ese es el link de YouTube de la plática de Marian Rojas Estapé. Ahí es de Ya, una vez, porque luego muy recomendable. vamos a dejar eso guardadito entonces para que así yo lo coloque en el link cuando compartamos todo el Kine Talks. Así que bueno, podemos hacer una foto final para cerrar Claro esta que sí. conversación. Si están por ahí, los que están con la cámara apagada, ojalá prendan un segundito para que aparezcan y ya vamos a ir cerrando este episodio. Ahora esta, entre comillas, nueva temporada se caracterizó por comenzar con nuestra representante latinoamericana, el Grupo Noy, la primera, que el resto apareció después, tengo entendido. Y vamos a aprovechar de sacar ahí una fotito, saquen pantallazo, ustedes compartan todo lo que quieran y mientras comparten eso, yo les voy a compartir este. Ya que estamos hablando de Netflix, esto es Netflix por si acaso, pero en esta cuenta de Netflix pueden ver esta serie que se llama Consulta al médico, Ask the Doctor. Hay un capítulo que es el capítulo número 5 que habla de dolor. En ese capítulo aparece Tasha Stanton, aparece Lorimer Mosley y aparece Daniel Harvey. Y bueno, está obviamente subtitulado o traducido como lo quieran ver, es cortito, es interesante, habla de lo que está hoy día el grupo de investigadores, pero esto ya tiene un par de años atrás, así que tampoco es tan actual, pero es muy entretenido. Así que si quieren de repente contagiar a un paciente de ver algo, porque la visualización, o el que le dibujes, el que le veas un link, el que lo hagas escuchar algo, puede potenciar más aún la respuesta, es bueno tener arsenal de herramientas a mano para facilitar eso. Así que Ask the Doctor, el capítulo 5 es el capítulo de dolor, hay el capítulo de ejercicio también, ¿eh? Así que está muy bueno también, si no lo han visto, Muchas vean gracias, más de no uno. sabía, no sé. Ya no voy a acabar en las mismas series, voy a buscar ese. ¿No habías visto el de dolor? ¿No lo has No, visto? no lo había visto, no lo había visto. Aparece el gran Lorimer Mosley y aparece el bus del grupo con Tasha Stanton y Daniel Harvey haciendo las ilusiones ópticas de cómo agrandan el dedo con los lentes. Aparece el ejemplo del martillo en la mano falsa Ok, y esas cosas. Es ok, súper entretenido. ok.
Bueno, Sí. y Lorimer comienza diciendo que qué tan impresionante te parece a ti, a la entrevistadora, te Ajá, parece que el que te ordenen una resonancia magnética aumenta la probabilidad de que obtengas una cirugía en el futuro. El que te la exacto. ordenen, no el que te sometas a una imagen, sino que el que te den una orden diciéndote que la Orden de, necesitas. Entonces, hay muchas cosas ahí que son todavía muy misteriosas que ok, tenemos que aprender a sí, resolver. Bueno, me va a aprender. tener que contar cuando lo vea para que suba una foto por ahí. Etiqueta. Sí, claro que sí. Bien dice algo Lori Mosley que dice que esto que hablamos del placebo o estas cosas es nada más neurociencia que no hemos acabado de entender, ¿no? Hay algo ahí, ¿verdad? Lo hemos Sí, catalogado como placebo, pero es neurociencia que no hemos acabado de entender, ¿no? así es. Bueno, es un efecto analgésico extremadamente potente, ¿eh? No lo podemos desvalorizar. Quizás Sí, potenciando sí. eso, el resultado va a ser aún mejor. Sonrían para la cámara que vamos a hacer ahí un gran saludo. Este es el típico outcome measure que digo yo de los Kine Talks. A ver si les gustó la conversación. Después ya Así es. saben, es un Muchas gracias gusto por conocerte, su María, tiempo. haber compartido este tiempito contigo. Y bueno, ya saben, los voy a dejar de paso, aprovechando que están aquí colegas de toda Latinoamérica conectados. En marzo tengo una conversación con Michael Chaklock. Vamos a hablar de neurodinámica. Él hace poco hizo un video con Stuart McGill. Creo que tiene algunas cosas del estructuralismo y del enfoque biomédico detrás. Así que vamos a tratar de acorralarlo contra la pared con respeto, pero algo vamos a hacer. Tiene que salir de eso. Tiene que salir de su zona de Sí, confort. Y después vamos, en vamos. abril con Mar Flores y ya saben, después en mayo con el grandísimo Jeremy Lewis, que accedió a tener también una conversación conmigo. Así que todo eso gratuito, abierto para todo el mundo para que corran la voz. Y le agradezco mucho su tiempo, en especial a ti, María, por esta tremenda No, instancia. muchas gracias por el espacio y espero que les hayamos podido compartir algo y aprender algo de todo esto que estuvimos platicando. Bueno, y que sea así espontáneo, así como lo hayan planificado, de hecho, que sea espontáneo y que les contemos un Sí, poco a los demás de lo que hacemos, de lo que queremos transmitir, así que ojalá que se puedan empapar de toda esta buena vibra y que se entusiasmen en seguir aprendiendo siempre. ¿Ya? así es. Aquí son las 11:30 de la noche, así que me despido y les agradezco a todos por su tiempo. Muy buenas noches y gracias María también de nuevo. A ustedes, hasta luego. Que les vaya bien.